Father God, thank you for this morning or for this Padre, damos afternoon. gracias por esta mañana, esta Thank, tarde, thank you for this opportunity to dive into your word. por la oportunidad de escudriñar tu palabra, We pray, Señor. Lord, that you captivate our hearts and minds. Oramos, Señor, que tú toques nuestro corazón y nuestras mentes. We also pray that you would continue to minister to us through your worship and through the word that's to be shared. Y que tú continúes, Señor, ministrándonos a través de la palabra y culturas de adoración después. We pray that your Holy Spirit would speak to us clearly Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable claramente and that we would be able to receive the special revelation from heaven. para poder recibir una revelación, Señor, especial desde el cielo. In Jesus' name we En pray. el nombre de Amen. Jesús oramos. Amen. Amén y amén. All right. Earlier this week, my dad was sharing that in going to Antigua, they heard of a missionary that was there by the name of Bonnie Floyd. Escuchamos que durante el viaje a Antigua, mi papá conocieron una persona que se llama Bonnie Floyd. And Bonnie Floyd in 1994 received a phone call that her parents, while vacationing in Antigua, were murdered aboard their yacht as they were staying off the shoreline. En 1994, ella recibió una llamada que sus padres fueron asesinados en Antigua cuando habían llegado en su barco y habían parqueado el barco ahí en la playa. Parece que alguna gente salieron y lo asesinaron. And they were a very wealthy family, but a devastating call to receive in the late hours of your parents innocently being murdered while on vacation. Una familia de mucho dinero, pero era una llamada bien fuerte recibir que en sus vacaciones tus padres habían sido asesinados. And herself being a Christian, she had a supernatural reaction to this news. Y ella, siendo cristiana, tuvo una reacción sobrenatural a estas noticias malas. She asked permission from the British government, who controlled the British territories that are Antigua and Barbuda, for an opportunity to go to the islands to meet with the people that murdered her parents. Ella le pidió permiso al gobierno poder ir a la isla y enfrentar o conocer las personas que habían cometido este asesinato de sus padres. And the reason she asked for this special permission was because she wanted to tell them face to face that, number one, she forgave them, and number two, she wanted to preach the gospel to them. Y la razón que ella quería hacer esto era para, número uno, poder decirle que ella los perdona a ellos, y número dos, quería evangelizarlo y decirle las buenas nuevas del evangelio. And in fact, after petitioning many layers of governance, she was able to get the permission to do exactly that. Y después de ese trámite con varios niveles dentro del gobierno de esa isla, ella logró su petición. And that you hear stories like this all the time. Y en criándome como cristiano, uno escucha historias como esta todo el tiempo. And she continues to serve as a blessing to not just those individuals, but to the entire island nation through her ministry with disaster relief after hurricanes, through missions work, and through preaching the gospel. Y hoy día ella sigue siendo de bendición a esta isla, no solamente en evangelizar la isla, sino con recursos para ayudar a la isla durante huracanes y momentos difíciles que pasa la isla. Many of us, we cross paths with one person of a certain geographic background, and we blanket that entire people group as the scum of the earth. Y muchos de nosotros tenemos un evento, un trato incómodo con una persona de cierta isla, de cierto país, y cuando tenemos esa experiencia, generalizamos y impactamos la reputación de toda persona que viene de ese país. You have one Colombian or a Dominican ex-girlfriend. Oh, all those Dominicans are the worst. They're horrible. Tiene una experiencia con un novio, una novia que viene, por ejemplo, de Colombia y tiene una mala experiencia y después uno generaliza y dice, ¿por qué esos colombianos son todos malísimos? All those Cubans, they're all so rude and they're jerks. Todos esos cubanos son gente ruda y son pesados. But here her reaction was, I'm not going to allow my parents' death to serve as a hindrance from me being used by God to serve as a blessing to this people. Pero la reacción que ella tuvo fue que yo no voy a permitir que el asesinato de mis padres sirva de tropiezo para yo estar en contra de esa isla. And you have people like the third recipient of our world-changing award here at Spring of Life Fellowship.
Y el recipiente de tercer premio o reconocimiento de cambiador del mundo de aquí de la iglesia, his name was Jack King. él se llamaba Jack King. He's graduated and gone on to be with the Lord. Ya Jack King se graduó, está en los cielos con el Señor. And when he was a man of God, serving with his family, his church in Texas, Y cuando él estaba sirviendo al Señor en una iglesia en Texas, he was con a su leader. He familia, was a leader in their church. un líder en su He iglesia, would show up 3 hours before the church service each Sunday for years to set up each and every chair that the church members would come and sit on during the services. él llegaba a la iglesia 3 horas antes del servicio por muchos años para poner cada silla de esa iglesia para los miembros poder sentarse en sus sillas. And one night he receives a phone call Y una noche recibe una llamada that his father was found at his business office, que su padre fue encontrado en el lugar de sus negocios, murdered in cold blood, asesinado, execution style, ejecutado. meaning in pure innocence, Significa que el hombre inocente without struggle or conflict. y no tuvo ninguna oportunidad de pelear contra el asesino. Somebody came and shot him in the back of the head. Y alguien vino y lo mató con un tiro atrás de la cabeza. And he was so confused and angry and bitter as to why God would allow something like Y this él to se happen. enojó y quiso saber por qué Dios había permitido tal cosa. And he put his faith and his trust in the criminal justice system to find and investigate who did this horrible criminal act. Y realmente puso su fe y esperanza que el sistema criminal de este país podía encontrar este hombre, este señor, la persona que había cometido este asesinato. And in fact, the criminal justice system failed because it did not prosecute and did not locate the individual who committed that crime. Y lamentablemente no pudieron encontrar la persona que había cometido este crimen. So his sense of justice and fairness and all of that went out the window with his hopes and dreams of catching the killer. Así que su fe y su esperanza en el sistema de justicia de este país realmente quedó desilusionado porque nunca encontraron al asesino. However, in his own investigation, Sin embargo, en su propia he investigación, made it his own drive and his own passion to find his dad's killer. él tomó una decisión de encontrar el asesino de su And he padre discovered that the person who murdered his father was actually his father's business partner. y se dio cuenta o encontró que el que asesinó a su padre fue el compañero que compartía negocio con él. And from that moment on, he was planning and scheming and finding out a way to get revenge on that individual. Y cuando él se dio cuenta quién era, él empezó a pensar y a calcular y a hacer planes de cómo vengarse de ese individuo. In fact, on some occasions, they went to the same church services. Inclusive a veces se encontraban en el mismo servicio de iglesia. And when the gentleman would go to the bathroom to go use it, Y cuando el señor, el asesino, iba al baño a usar el baño de la iglesia, Jack King would follow him to the bathroom. él lo seguía And when he would find them in the bathroom, y cuando lo encontraban en el them two baño, alone, ellos dos juntos, this solos, is Texas, so he would go over and he'd open up his suit jacket at him en Texas, así que él llegaba donde él y abría su saco and he would show him his gun. y le mostraba su And pistola. he would tell him, you know and I know, even though nobody else knows. Y él le decía, tú sabes y yo sé, aunque más nadie sabe. And that man was so terrified. Y estaba tan aterrado. The guy would throw himself into the bathroom stall El hombre se metía atrás en un baño, and he would throw up and throw up and throw up cerraba la puerta y comenzaba a vomitar. from the anxiety of not knowing when it was that Jack King was going to exact his revenge. De la ansiedad de no saber cuándo era que el señor Jack King eventualmente le iba a meter su tiro. And as he was developing and scheming and creating this plan, Y cuando él estaba pensando y calculando y planeando cómo ejecutar a este hombre, God touched his heart Dios le tocó el corazón and told him, you need to forgive that man. y le dijo, tú tienes que perdonar a este He hombre. said, God, how can I forgive my dad's murderer? Y él contestó, Señor, ¿cómo yo puedo perdonar el asesino de mi papá? That isn't justice. Eso no es la justicia. What's fair is a life for a life. Lo que es justo es una vida por una vida. That person deserves to rot in hell. Esa persona tiene que podrirse en el That person infierno needs to pay for the crime that they committed. y pagar por el crimen que cometió. And if the criminal justice system wasn't able to do it, I'm more than capable. Y si el sistema de justicia no logró hacerlo, yo sí puedo hacerlo. And God says, okay, but then who is the judge and Lord over your life? Entonces Dios le dijo, bueno, ¿quién es el juez
que va a juzgar sobre tu vida. And he says that God told him, you need to forgive him. Entonces Dios le dijo, tú tienes que perdonarlo. And by the mercy and grace of God, Por la misericordia de Dios, through lots of prayer and intercession, mucha and oración e intercesión, he was able to face that man, él logró enfrentar a ese and he told hombre him, I want to let you know I forgive you. para decirle, quiero que sepa que te perdono. The gentleman responded, Y este señor respondió, oh, okay, thank you. gracias. I mean, that's enough to be like, ah, like, you know. Eso es suficiente para uno quedar asombrado y gritar como él gritó He y was like, caerse para el oh, piso. I appreciate it. It's almost like giving somebody a compliment. You have nice shoes on. I like your shirt. O decir, mira, muchas gracias, pero él lo recibió como si alguien te dijera, qué zapatos más And he chéveres said tiene. that a world of different thoughts came up to him. It went from being very spiritual to being very carnal in a matter of seconds. Y él dijo, ver su reacción lo hizo a él como caer a la tierra otra vez. But something inside him told him to ask this person, Pero algo dentro de él le dijo que le hacía la pregunta a esta persona, have you ever accepted Jesus Christ as your Lord and Savior? ¿has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador? And the gentleman says no. Y el Señor dijo, no, nunca. And so he said, would you like to do that? Entonces le preguntó, ¿quisiera hacer esa oración? And he presented the gospel to Y him. le presentó el Evangelio And he was able to witness, get the person to accept Jesus Christ y as their Lord pudo and ganar a Savior. este hombre para Jesucristo y confesó su salvación. Now, when we get to heaven Ahora cuando llegamos al cielo and we stand before the throne room of y God, estamos delante del trono de Dios and God starts to ask us about all the different broken relationships and offenses that we've kept near and dear to our hearts all these years, y Dios comienza a repasar con nosotros cada amistad y relación que tuvimos con personas a través de todos los años and we start to justify why we never forgave them and why we've carried that bitterness in our hearts. y que empezamos nosotros a justificarnos y explicarle a Dios por qué no perdonamos, por qué cargamos amargura con nosotros todos esos años. Don't think No vayan a pensar that Jesus and our Heavenly Father is not going to turn and be like, but Bonnie Floyd was able to forgive her parents' que murderers. Dios va a señalar a esta persona de antigua que mataron a los padres, a Bonnie Floyd, y decir, pero ella pudo perdonar. But Jack King was able to forgive his father's Pero el murderer. que asesinó al padre, el hijo pudo perdonar. Jesus, my son, Jesús, mi hijo, was able to forgive the whole world pudo perdonar al mundo of all of entero. their sins and offenses De that they committed against him. Todos sus pecados y ofensas que cometieron en contra de él. Your standard of being a Christian Tu estándar de ser cristiano is not going to be measured by how well you treat the people that you love and that you get along with. no va a ser medido por cómo tú tratas a las personas que tú amas y con las personas con quien tú te llevas. The measure of your Christianity La medida de tu is going to be cristiandad determined se va a determinar by how well you handle uncomfortable situations. en la forma que tú tratas o reaccionas a situaciones How well- que te incomodan. How well you're able to carry the weight and the pressure of the difficult situations that you encounter in this ¿Cómo world. pudiste cargar el peso o la responsabilidad de esas interacciones difíciles que tuviste? When it comes to engineering and architecture, there's a term called structural integrity. Cuando se trata de lo que es la ingeniería o la arquitectura, hay un término que se llama la integridad de la estructura. And that refers to a structure or a building's ability to hold the weight and resist the force of external circumstances. Y eso trata con la integridad de un edificio cualquiera poder soportar el peso de todo lo que está sobre él. The building that we're in today El is edificio donde estamos hoy deemed safe and strong han decidido y han certificado que es un edificio fuerte o que tiene integridad, not because of the fact that when they were putting up the walls and the floors and the foundation that it stayed put, no solamente porque cuando pusieron los pisos y las paredes se quedaron quietas, but because once they put the ceiling and the roof and the metalwork all on top of it, it stayed standing firm and strong. pero sino que cuando pusieron el techo y toda la estructura sobre las paredes y el piso, el fondo, él pudo soportar ese peso y quedarse parado. When hurricanes come through Miami, Y cuando vienen los huracanes por Miami, the building is determined to withstand those external forces and Un therefore be edificio qualified as safe and strong and sound que es structure. certificado tener integridad, son esos edificios que aguantan los vientos y no se caen.
And that's the measure of a Christian. Y esa es la medida de un cristiano. God is not going to judge you based off of how well you got along with your grandma. Dios no te va a juzgar en cómo tú te llevaste con tu I abuelita. was sharing in the first service that my grandmother calls me after every Saturday night preaching. Yo compartí en el primer servicio que mi abuela me llama después de cada servicio de sábado en la noche. It doesn't matter what the preaching was on or how I preached or whether, I articulated the message well. Sin importar lo que prediqué, cómo lo prediqué, si lo hice bien o mal. Papo, esa fue la prédica más importante de toda la historia de la iglesia. Love, that was the most important message ever shared in the history of the church. Esa prédica fue tan tremenda. That preaching was so amazing. Toda la iglesia lo tiene que escuchar. All the church needs to listen to that preaching. Every week, Toda semana. right? Some of our grandmothers are like, hey, you're looking, estás tan flaco. Algunas abuelas dicen, you look a little skinny, Yeah, you're looking so strong. te ves fuerte. And you're like, nah, right? Y uno dice, nana. Where you're 50 pounds, 60 pounds overweight, Cuando uno se ve que ha engordado and they still are like, tú eres hermoso. y la You know, abuelita te dice, you look handsome. You don't call them on their birthday, but they always call you. Tú nunca las llamas a ella en su cumpleaños, pero ella siempre te llama a ti You en tu don't get them cumpleaños. Christmas gifts, but they always give you some Tú no le compras dinerito regalo on de Navidad, Christmas. pero ella siempre te compra regalo de Navidad. God isn't gonna, oh, this guy's a sound, amazing woman of God, amazing man of God, because they really love their grandmother. Dios no dice, este sí es tremendo cristiano porque mira cómo ama a su abuelita. No, you're gonna be judged based off of your capacity to love your enemies. Sino tú vas a ser juzgado en la forma que tú logras o aprendes a amar a tu enemigo. That's the standard that Jesus left us. Ese es el estándar que Cristo nos dejó. The Bible says, love your enemies. La Biblia dice, amar a vuestros This enemigos. is Luke 6:27-36. Lucas 6:27. Love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who spitefully use you. The one who strikes you on one cheek, offer him the other also. Amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que lo aborrecen, bendecir a aquellos que lo maldicen y orar por aquellos que calumnian. El que le hiere una mejilla, preséntale también la otra. If they steal something from you, give them the other part of as well. Y si te roban algo, dale el resto. It says, if you love those who love you, what difference does that make? Versículo 32, porque si solamente amas a aquellos que te aman, ¿qué diferencia o qué mérito tenéis? Because even sinners love those who love them. Porque también los pecadores aman a aquellos que los aman. And if you do good to those who do good to you, Y se le hace bien a aquellos que te hacen bien a ti, what credit is that to you? ¿qué mérito tenéis? Because sinners do the same thing. Porque también los pecadores hacen lo mismo. That's the culture that our families and friends and co-workers all share. Esa es la cultura de cualquier familia. If somebody pushes you, Si alguien te empuja, you push them back. uno lo empuja. If de somebody regreso. punches you, Si alguien te da un puño, You punch them right back. tú le das un puño. If they don't invite you to their wedding, Si no te invita a tu boda, you don't invite them to yours. tú no lo invitas a la tuya. Right? If they didn't give you a birthday gift, No te dio un regalo. you're not obligated to give them one. Tú no tienes que darle un regalo. And there's always a give and take and a justice and system of fairness Y when si- it comes to our Y relationships. siempre hay una justicia así en todas nuestras relaciones. But Jesus is different. Pero Cristo es diferente. Jesus died on the cross for those who offended and mistreated and spat on him and ashamed him. Cristo murió en la cruz por aquellos que le golpearon, lo escupieron, le jalaron la barba. Él murió por ellos. It says here, love your enemies, do good and lend to them, hoping for nothing in return, for your reward will then be great, and at this moment you'll be recognized as the sons of the Most High. Amad pues a vuestros enemigos y hacer bien, prestar, no esperando nada de ellos, porque este será su galardón y seréis hijos o reconocidos como hijos del Altísimo. What distinguishes you from
everyone else Lo que te distingue a ti de los demás is that while people like to treat others how they have been treated, es ya que la mayoría de las personas tratan a los demás como los demás lo tratan a ellos. the sons of the Most High treat everybody equally regardless of how they've been treated. Los hijos del Altísimo tratan a todo el mundo igual sin importar cómo esas personas lo tratan a él. It says, for he is kind to the unthankful and to the evil. Dice porque él es benigno para los ingratos y los malos He's merciful y misericordioso when others are merciless. cuando otros no muestran misericordia. Therefore, be merciful Así que tened just misericordia as your heavenly Father is merciful. como también vuestro Padre es And misericordioso. when we don't like people, and Cuando we no don't get nos along with them, gusta una persona o no nos llevamos we con una avoid persona, them. lo evitamos. I shared in the first service that we like to practice the solar system method. Nosotros compartimos en el primer servicio que nos gusta practicar el sistema o la técnica de sistema solar. Planets are always at polar opposites. Los planetas siempre están lejos unos del They otro. never cross paths or else there'll be a grand explosion and chaos. Nunca se cruzan si no va a haber caos. So you find yourselves at the same Thanksgiving dinner or at the same party or Si at the estás same wedding. en una fiesta, una boda, una And celebración, when they go to the bar, y cuando ellos van allá, you go to the dance floor. tú vas al lugar opuesto. And when they come to the dance floor, Y cuando ellos van allá, you go to the bar. tú lo evitas y vas al lugar And then opuesto. when they need to go to the buffet line, Y cuando van a la comida, you find yourself in the bathroom. tú vas al baño. And you play the entire night, the entire event, just Y toda the la solar noche system. está en el lugar opuesto como un sistema solar, that's evitándolo. not Christ's character. Pero ese no es el carácter de Cristo. The Bible says that it's that God is unconditionally Y la Biblia dice que Dios sin condiciones loving and merciful and kind to ama, other people. muestra misericordia y es bondadoso con la gente. His integrity, La integridad de his Dios, structural soundness su integridad estructural doesn't change as a result of external forces and no circumstances. cambia dependiendo de las circunstancias. He remains God. Él sigue siendo Dios He still stands up straight. y él sigue parado derecho He's still respectful and y dignified. mantiene su dignidad He's able to extend a hand forward y muestra su bondad and he shakes hands y le da la mano a and he cualquiera says, God bless you. y dice, Dios te bendiga. You know, it's good. That's something that I do sometimes. Es algo que yo hago a veces. I say, good to see you. Yo digo, qué bueno es verte. I don't ask, how are you? Yo no le pregunto cómo estás Because I don't want to engage in conversation. porque no quiero entrar en So conversación. I just say, good to see you. Solamente digo, qué bueno es It doesn't verte. require a response back. Y no requiere que respondan nada. But you still have within your integrity and your soundness in Christianity, Pero aún sigue teniendo dentro de tu In cristianidad, other tu words, integridad, in your Christ-likeness, en tu forma de ser como Cristo, to continue to express yourself like Jesus Christ de would. poder expresarte como Jesús expresaría. But in fact, it says here that this is now Matthew chapter 5, verses 43 through 48. Mateo capítulo 5, versículos 43 a 48. Jesus says, you've heard that you shall love your neighbor and hate your enemy, but I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, pray for those who spitefully use you and persecute you, so that you may then be sons of your heavenly Father, who makes the sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just as much as on the unjust. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que lo maldicen, hacer bien a los que lo aborrecen y orar por los que atrujan y lo persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos y hace llover sobre los justos y los injustos. You know, the United States is a predominantly Christian nation, right? Los Estados Unidos es una nación fundamentalmente cristiana. We recognize that our national religion is Christianity. Reconocemos que nuestra religión nacional es cristianismo There's countries out there that are not y hay Christian. muchos países allá afuera que no son They're Muslim, they're musulmanes, Buddhist. hindú, budista. There's some countries that
persecute Christians. Hay algunos países que persiguen a los cristianos. They're bombing Israel, God's people. Están bombardeando a Israel, a los judíos. You've never heard while you're watching the news. Nunca escuchan cuando escuchan las noticias. Breaking news coming out of the Middle East. Noticias nuevas saliendo de Medio Oriente. There's fire raining down over Iraq and Iran from heaven. Cayó fuego desde los cielos sobre Irak y Irán. It has not rained over Pakistan for the past 150 days. Y Pakistán no recibe lluvia por más de 150 días. We've never heard that. Nunca hemos escuchado Because esto. God is faithful Dios es fiel to the just as a to los the justos unjust. como los infieles. He still remains God. Él sigue siendo Dios. They're decapitating Christians. Están matando cristianos. They're bombing Israel. Están bombardeando Israel. But God in his integrity Pero Dios con su and in his integridad soundness y su bondad continues to be God. sigue siendo Dios. Because there's a measure of perfection when it comes to your capacity to love those who hate you. Porque hay una medida de perfección cuando uno logra aprender a amar a aquellos que te odian. In fact, the Bible continues saying, if you love those who love you, what reward would you have? Dice en versículo 46, porque si amas a aquellos que te aman, ¿qué recompensa tendrás? Don't even worldly people do that? ¿No hacen eso los mundanos, los publicanos? And if you only greet your brothers, Y si solamente saludan a sus what difference hermanos, do you have to those people who do the same? ¿y qué hay de aquellos que hacen lo mismo? Therefore, be perfect, Entonces, sed vosotros perfectos just as your heavenly Father is perfect. como vuestro Padre es You perfecto. know, when you're able to be respectful and cordial, Cuando uno puede respetar y ser you're cordial, able to be Christ-like and godly, puede mostrar el carácter de Cristo y ser piadoso, in spite of how you're being treated, a pesar de cómo te tratan a ti. that's when you're developing in your Christianity. Entonces es que está mostrando madurez That en tu is, caminar that is cristiano. when you are introduced into becoming a sound, strong Christian. Cuando comienzas a mostrar que eres un cristiano fuerte y The saludable. Bible says that this is what brings us up to perfection. La Biblia aquí está diciendo que esto es lo que nos trae la perfección. It says in Ephesians 4:13 through 15, En Efesios 4, 13 al 15, it says, till the purpose is so that we could all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to become a perfect man, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, the measure and the stature of Jesus Christ. a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. And notice what it says here. Ahora miren lo que dicen aquí. No longer being children, Para que ya no seamos niños fluctuantes, being tossed to and fro and moving around and by every wind of doctrine, by trickery of men, and the cunning craftiness of deceitful plotting, llevados doquiera por cada viento, fluctuantes, tirados para allá y para acá por doctrinas de hombres, your capacity to love the unlovable, sino que tu capacidad sea verdad en amor para amar a aquellos que no se pueden the amar, hateful, the Los odiosos, the horrible, the wicked, the evil. los malvados. That is a measure of perfection. Esa es la medida de la perfección. That's a sign of your spiritual Señal maturity. de tu madurez espiritual. Right? When I go to my sister-in-law's house and my brother-in-law's house, Richard and Chav, Cuando yo voy a la casa de mis familiares we'll be eating dinner at the dinner table, y estamos comiendo una cena en la mesa, and usually there's a bunch of other kids around and playing, usualmente están los niños corriendo por ahí and the adults are eating and drinking, having a good y time los together, adultos están comiendo, and all of a sudden compartiendo. you hear, "Ah!" Y de repente uno escucha un grito And one of the little kids goes, y "Ah! viene un niño gritando. They don't share. No comparten They're conmigo. not letting me play." No me dejan jugar. And you're like, all right, let's find out Eli or Ryan or ¿Qué está Bella. sucediendo? ¿Qué pasó? And you find out what's happening. ¿Qué sucedió? They're not sharing. No están compartiendo You guys have conmigo. to share. Tienen que We have to compartir. play together. Let's Tienen be que jugar nice. juntos, sean Okay, buenos. all right. So you return back to the adult Y section. uno regresa a la sección de los adultos. And you continue eating Y uno and sigue sharing comiendo and y having a good time. compartiendo y disfrutando. All of a sudden, De repente, otro grito. "Ah! Otro grito. What happened? ¿Qué pasó?
They're not letting me play. No me dejan jugar. They said I'm too little. Dicen que soy demasiado pequeño. Right? The age difference is like 5 to 6 or something, Y la right? diferencia es ni they un love, año. they love, you're too, this is a 6 and older club, you know. Es They ese love, club de 6 o más y and tú you gotta tienes go 5. back and listen, you guys gotta play together. Y los you guys adultos gotta- regresan y dicen, miren, tienen que jugar juntos, compartir. But as the night continues, En lo que sigue la and as noche it gets later and later in the y se evening, va tarde la it noche, becomes more frequent, the sucede screaming and the más right. y más los gritos, la It gritería. comes, "Ah!" Otro grito. It comes about what happened. ¿Qué sucedió? No quieren jugar conmigo. What? I can't understand you. Ni Hold se on. entiende lo que están quejando. They called me banana face. Me dijeron que tenía cara de plátano. Like what? ¿Cómo? It's an immaturity. Es una They're inmadurez. little kids. Niños They get emotional and Se- they become wrong so many se different ways. ponen muy They get emocionales. offended very Se easily. ofenden fácilmente. Not Christians who have been walking with the Lord for 15, 20, 25 years. Pero no cristianos que han estado caminando con el Señor por You muchos have, años. there you have to be like Jesus Christ, dignified on the Tenemos que cross. reaccionar como Cristo con dignidad, Regardless of how he was being treated, he remained God. sin pensar cómo te tratan. Cristo era Dios y siguió He siendo didn't lose Dios. the essence of who he was. Él no tomó la forma de la esencia de quien él era. His structural integrity was sound and strong. Su integridad estructural era fuerte. He didn't let what other people said about him or against him move him emotionally No- and outside of who he is in No Christ, dejó in the Lord. lo que estaban diciendo los demás y lo que le estaban haciendo que lo sacara a él de quien él era en el Señor. He reached a level of perfection and maturity. Él llegó a un lugar de perfección y madurez. A couple of years ago, there was a situation with President George W. Bush. Hace unos años hubo una situación con el expresidente Bush. He was speaking at a press conference overseas, Estaba en una conferencia de la prensa. and in the middle of the press conference, En el medio de la some of us remember conferencia, this. ¿cuántos se acuerdan de esto? Some gentleman stood up and started throwing shoes at Alguien se President paró Bush, atrás y comenzó a tirar zapatos. and they came quickly and they tackled him. Y la seguridad agarraron al hombre. But how ridiculous would it have been Qué ridículo hubiese sido if the President of the United States of si el America presidente de los Estados Unidos de América would have taken off his shoe se hubiera quitado sus and, zapatos terrorista, y se lo hubiera regresado al periodista. right? Just like reacting in a way and in a manner that was not to the level and caliber of his social status. Reaccionando en una forma que no era igual al calibre de lo que él estaba presentando de presidente en los Estados Unidos. My grandmother was telling me after the first service, Mi abuela me decía después del primer servicio, after she told me how great I did, después que me dijo lo bien que hice, right? She says me dijo, there was a king, the king of Spain. el rey de España, Shortly after his father passed away and he was taking the throne, después que murió el padre y él tomó el trono, he went over to Barcelona to fue a give a Barcelona speech. a dar una conferencia. And apparently the people in Barcelona didn't appreciate or like him too much. Y la gente en Barcelona, como no le cayó muy bien este rey, And in the middle of his speech, en el medio de su lo que estaba he hablando, sees out of the corner of his eye that there was a tomato flying towards him. él ve que alguien le tiró un tomate. Does anybody know this story? ¿Alguien Show of sabe el hands? cuento este? Yeah, me neither. And his reaction Y la reacción que él tuvo was to pick up his hand quickly, fue levantar su mano and he caught the tomato. y agarró el tomate And he looked at it y lo miró and he says, guys, y dijo, señores, thank you very much, gracias, but I prefer bananas. pero prefiero una banana, And he put his tomato down. un plátano y lo acostó el tomate. He didn't lose his dignity as a king. No perdió su temperamento como rey. He wasn't going to let his enemies No iba a permitir que and the sus people that enemigos wanted to comport themselves in immature and irresponsible y fashions que la gente que se iban a comportar de una forma inmadura, inapropiada, change his conduct cambiase su and have an comportamiento influence on his emotional state. o tener influencia en su condición emocional. It's a level of perfection. Es un nivel de It's a perfección, measure of love una medida de amor that God uses to judge us when we come before him. que Dios va a usar para juzgarnos cuando estamos parados The delante de Bible él. says in James chapter 1 verses 2 through 4, La Biblia dice en Santiago 1, 2 al 4, my brethren, count it all joy when you fall into these various trials, knowing that the testing of your faith produces patience.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. But let patience have its perfect work, so that you could be perfect and complete, lacking nothing. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. You know, the story of Joseph shows us La historia de José nos enseña that when you go through these que circumstances, cuando uno atrasa circunstancias, you're just being trained by God for a greater purpose. es que Dios te está entrenando para un propósito mayor. You're getting to a higher level. Estás llegando a un nivel más alto. You're growing in your maturity. Estás madurando You're en tu vida growing in espiritual. the soundness of your structural integrity. Igual está madurando en tu integridad estructural. Joseph was betrayed by his brothers. José fue traicionado por sus hermanos. At first they said, let's kill him. Primero dijeron, vamos a matarlo. Then they said, no, better idea. Entonces dijeron, no, mejor idea. Let's sell him to slavery. Vamos a venderlo a la esclavitud. I've never had those thoughts come with Pastor Josh or Pastor Brandon. A mí nunca se me ha ocurrido eso con mis hermanos, Pastor Josh o Pastor We've gotten Brandon. into our fights. We've gone into our arguments. No hemos peleado y discutido. That we used to all three share a bedroom at one point. Los tres estamos en una misma habitación So, por you know, muchos bing, años. bang, bang. There's a lot of wrestling and fighting in that room, right? Mucha lucha libre, muchas peleas. But never crossed my mind to sell Brandon to the circus or Pero something. nunca se me ocurrió vender a Brandon al circo. But having been sold into slavery, Pero habiendo sido vendido a la esclavitud, he was wronged. a él lo He was ofendieron, le hicieron right? mal. And then he gets wronged again Entonces in Egypt. se repite otra vez cuando llega a Egipto. He's falsely accused of raping Potiphar's wife. Lo acusan falsamente de violar la esposa de Potifer He gets sentenced to prison. y lo envían a la cárcel. When he's in prison, Cuando está en la cárcel, he's wronged again. vuelven a hacerle algo mal hecho. And he's supposed to be remembered for helping the butler in interpreting his dream. Y él ayudó a interpretar el sueño del que ayudaba al rey, copero del rey. It's 10 years he spends in prison. Pero 10 años lo meten en la cárcel. Wrongfully accused, Acusado wrongfully falsamente, convicted. con convicción falsa. But this all was a training process for the purpose that God had for him later on down the Pero road. toda esa tribulación fue como un momento de entrenamiento en su carácter para lo que Dios tenía preparado para él. And ultimately, God is the one that lifts him up and makes him second in command over all of Egypt. Y eventualmente es Dios que lo exalta y lo pone en segundo lugar sobre todo Egipto. He was responsible for all of their treasure, Responsable de todo el tesoro, responsible for all of the properties, todas las propiedades, responsible for all the finances, las finanzas, responsible for all the people. responsable por todo el pueblo de Egipto. And it says in Genesis chapter 45, we all know the story, Dice, y todos conocen la historia en Génesis capítulo 45, that when he finds himself again with his brothers, que cuando se encontró otra vez con sus hermanos, he had a maturity and a spiritual understanding él tenía una madurez y una sabiduría espiritual, that the reasons that he was wronged and that he was abused and he was taken advantage of que las razones por el cual lo trataron mal, lo acusaron falsamente, all served a higher purpose. todo eso sirvió para un propósito mayor. It says that he told his brothers, Dice que le dijo a sus hermanos, don't be upset, no se enojen, don't be sad, no sean tristes. don't be upset because you sold me here. This is Genesis 45, 5 through 8. En Génesis 45, versículos 5 al 8, Because God sent me here before you to preserve life. reconociendo que había un propósito mayor, él le dijo a los hermanos que no se pongan tristes y le dijo porque Dios me ha enviado aquí para un plan específico, These para two- preservar vuestra vida. These 2 years of famine that have been in the land, and the 5 years that are still to come, where there will be neither plowing nor harvesting, God sent me here before you as a posterity for you here on the earth. Versículo 6 dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años de los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos, To save your lives and to do a great deliverance. para salvar su vida y darle una gran liberación. So it wasn't you who sent me here, Así que no fueron ustedes que me enviaron aquí, It was God. fue Dios. and He did it so that I can develop and be promoted
to become a father to Pharaoh, Y Dios lo hizo para ponerme como padre del faraón, lord of all of his house, señor de toda su casa and ruler of all the land of y Egypt. gobernador sobre toda la tierra de Egipto. He appreciated Él pudo apreciar that what people do to him que lo que la gente le hicieron a él has no bearing on who he is in Christ. no tiene nada que ver con quien él es en Cristo. He wasn't going to allow bitterness, resentment, hate, and revenge to stunt his growth. Él no iba a permitir que la ofensa, la venganza, la amargura lo detuviera de madurar. That's what the devil does. Y eso es lo que hace el diablo. He places this unforgiveness on top of you. Él pone esta falta de perdón sobre ti. He uses people's wickedness and evil and horrible things that they commit against you Y usa la maldad de personas que sí te hicieron mal to make you think para hacerte pensar that you're justified que estás justificando in not forgiving, y en no perdonarlos in having hate. y pudiendo odiarlos. You're so just. Tú eres una persona justa. And what happened is an Y injustice. lo que te hicieron fue una There injusticia. needs to be fairness. Tiene que haber igualdad. So instead of becoming the hunchback of Notre Dame, Entonces, en vez de ser el cojo de Notre Dame, the hunchback of no forgiveness. el jorobado de falta de perdón. And people carry for their whole lives almost. Y personas cargan por toda una vida. They're carrying this unforgiveness all their life. Están jorobados Oh, por what el they did to peso me de la falta de in middle perdón. school, what they Me did to hicieron me in esto college, en la escuela media, lo que me hicieron en la and they universidad. never are able to grow Y nunca pueden crecer y and become madurar strong y llegar a ser fuertes in the integrity and the dignity of the character of en la Christ. integridad y la dignidad del carácter de Cristo. I want you to understand something. Quiero que entiendan algo. The Bible says La Biblia dice, these are your enemies. estos son tus enemigos. He's not disqualifying Dios no está how you feel. metiendo cuentos o tratando de negar cómo tú te sientes. Lord, they hurt me. Dios, me hirieron. It's like, they did. Sí, te hicieron mal. What they did was wrong. Lo que me hicieron estaba mal hecho. That's right, it was super wrong. Sí, estuvo muy mal It was hecho. so inappropriate. Fue inapropiado. Yeah, it was super inappropriate. Sí, They're inapropiado. wicked, they're evil. Son malvados, son malos. They are. Sí, lo son. Oh, so we're on the same page. Así que estamos en acuerdo los dos. Yeah. Yo y tú, Señor. Sí. Now, love them. Ahora ámalo. Pray for those who spitefully use you. Ora por aquellos que te tratan mal. You know, sometimes we get confused and we think that God does not appreciate how we're feeling. A veces pensamos que Dios no entiende cómo nos sentimos. That God doesn't sympathize with our hurts and with Que our... Dios nos está compadeciendo con lo que nos hicieron. But He's our Heavenly Father. Pero Él es nuestro Padre Celestial. And He sees everything. Y Él ve todo. The Bible says in Romans 12:18 through 21, Romanos 8, versículo 12 al 12. 12, versículo 18 to 21. 18 al 21. So long as it's possible, as much as it depends on you, live peaceably with all men. Don't avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, says the Lord. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. You know, God is saying, I see what's going on. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios dice aquí, yo estoy viendo lo que está pasando. And notice it says, as much as it depends on you. Y vean lo que dice aquí, siempre en lo que depende de vosotros. Because He knows that there's some people that are super pesado. Porque Él sabe que hay alguna gente que están súper They're pesadas. de madre. They're impossible people. Son personas imposibles. They're our enemies. Son nuestros enemigos. They've done horrible things to No han us. hecho cosas malas. But He says, Pero vengeance dice, is mine. Venganza es mía. It's almost like, you know, and I haven't been in this situation just yet, but a lot of us here probably have. Yo nunca he estado en esta situación hasta este momento, pero muchos aquí se la han pasado. If you're like me, Si tú eres como yo, you're more hurt and more offended when somebody treats a loved one of yours wrong as opposed to when they do it to you directly. es posible que tú te ofendas más
cuando tratan a un familiar mal que si te tratan a ti personalmente mal. And when somebody mistreats your son or your daughter, Y si alguien maltrata a tu hijo o tu hija, you start getting red, you start boiling, uno se enoja, se pone rojo, and you want to se just llena de ira get involved. y quiere meter mano. When there's a kid that's bullying your kid, Cuando hay un niño que está abusando when del there's somebody tuyo, that's messing with your daughter, cuando alguien está metiendo con tu hija, I want to get involved there, yo le quiero meter mano. but I'm an adult and that's a kid, and Pero soy un adulto, es un niño I'm not planning on spending the night in y prison. no quiero ir a la So, cárcel. But and you are just as bothered, Y if uno not se more, enoja y se molesta un with montón how they're messing with your de son. cómo se está metiendo con tus hijos. God is the same way, Dios es igual. and He's saying, and Y Él yet, dice aquí, Lord, Señor, they did that and they did hicieron this, esto y lo otro y lo otro. and He's saying, Y Él dice, I see it. lo estoy viendo. Let me handle it. Déjame a mí tratar con eso. You do what I've called you to do. Tú haz lo que yo te he llamado a hacer. I'm gonna take care of it. Yo voy a tratar esa situación. Vengeance is mine, says the Venganza Lord. es mía, dice el Señor. When we try to get revenge, Cuando nosotros tratamos de when vengarnos, we try to make things right, cuando tratamos de arreglar las when we cosas, seek out our own justice, cuando buscamos nuestra propia justicia, we are working in our pride estamos trabajando en orgullo. because we're saying that we're entitled to fairness and equity and Porque estamos justice. diciendo que a nosotros tenemos el derecho de lo que nos trate bien, e igual y apropiado. And essentially, you're saying, God, you get off of your throne, En un sentido estamos diciendo, Dios, bájate de tu trono let me get up there, y déjame a mí sentarme and en let el me trono judge and address the y déjame a situation. mí juzgar y tratar la situación. And God is saying, my ways are higher than your ways. Y Dios dice, mis caminos son más altos que los My tuyos. thoughts are higher than your Mis thoughts. pensamientos son más altos que los tuyos. Vengeance is Mi mine, venganza es mía. and I will repay. Y yo voy a tratar la So what are we situación. called to do? Entonces, ¿a qué nos llama Dios a We're hacer? called to surrender. A rendirnos. We're called to take that huge burden that we've A been tomar carrying esa carga que hemos estado and to cargando give it to the Lord. y entregársela a Él. And when the opportunity creates itself, Y cuando llega la oportunidad, you extend a shot of Cuban coffee. uno le da un cafecito. You say, hey, brother, Y dice, hermano, that was something that is a practice. You go around, you treat everybody the same. si uno trata a todo el mundo igual, You give Cuban coffee to your best friend, the secretary le that's da at un the job. cafecito a tu mejor You amigo en la give coffee to oficina, your best friend, the mechanic a tu there. mejor amigo el mecánico, But the person that charges you up front, you can't stand their guts. y la persona que te cobra demasiado y uno no lo resiste, Hey, brother, there's a little Cuban coffee. coge tu cafecito Some extra sugar in your system, y te puso un poco más de azúcar so you can sweeten up para que te endulces that nonsense you got going on inside of you, y te endulces y cambies. right? The Bible says here, it says, if they're thirsty, give them to drink. Dice la Biblia, si tienen sed, dale de beber. If they're hungry, give them to Si eat. te den hambre, dale de comer. With poison? Si, ¿Con veneno? No. No. Because in doing so, you will heap coals of fire on their head. Porque haciendo esto, estás poniendo, estás amontonando ascuas de fuego en su cabeza. I don't know if you've ever wanted to, quote unquote, be the bigger person. No sé si tú has pensado, yo quiero ser la persona madura. And you try to be, you try this next time you're wronged. Traten eso la próxima vez que meten. Be overtly and over the top kind to the person that did something wrong to you. Exageren su bondad a la persona que te ha hecho mal. It short circuits their brain. Como los confunde. It's a, ooh. ¿Qué pasó aquí? And so I was saying, you're stuck in line here. Estás You're in the parado en left, fila. and somebody starts creeping their way up, Y alguien se mete and they go and they try to skip the line. y trata de saltar la línea. You've been there for like 30 minutes. Y uno tiene 30 minutos. You're on a parado. rush because you got to go pick up the kids. Estás apurado porque You got to tienes get que buscar back los to your niños. errands and Tienes que responsibilities. regresar a tus So quehaceres. I like to do, Entonces lo que yo hago. excuse me, ma'am, Permiso, señora. are you in a rush? ¿Estás apurada? You have somewhere to go? ¿Tienes un lugar para llegar? I see you're trying to get to the front of the line. Veo que estás tratando de meterte a frente de la fila. And people are like, oh, I don't know, no, I'm not in a rush. Oh, no, No, se please, justifica. please, go ahead, take Por my favor, spot. por favor, tome mi Go lugar. ahead, you must be in a hurry Debes estar, me imagino, because you're apurada. skipping all these people Porque that have been estás waiting. saltando adelante de todas esas personas There que must están be en an fila. emergency going on. Deberías So tener una please, by all emergencia, así means, que por please. favor, entre. You're there waiting at the left turning lane, Estás esperando a doblar a izquierda en el carro. and there's been light after line. You keep missing it, Luz tras luz y todavía se está and you're parado just ahí. like, oh my god. Y uno dice, Dios mío, nunca voy a salir de And all of a aquí. sudden, it's Y de just getting to your repente- turn,
Te tocas a ti and we live in Miami, y vivimos en Miami and that guy with the huge Dodge pickup truck, y vienes un señor con un camión and grandísimo, it's lifted, un camión con ruedas right? grandes And he's like, oye, déjame pasar, y te dice, oye, déjame pasar. and you're just like, Lord. Y tú dices, Señor, You're just like lightning bolts, Lord. Like, que le caiga un relámpago, you know, Señor. that's the reason why the disciples, James and John, were called the sons of thunder, Por eso le decían los hermanos de relámpagos a because they Juan, experienced it. porque ellos se sintieron así. Lord, would you like us to call fire down from heaven? Señor, vamos a clamar que caiga fuego del cielo. Lord, it's righteous. Señor, es justo. It's just. Es justo. He says, hey, love your enemies. Pero dice, amar a vuestros enemigos, For in doing so, you will heap coals of fire on their head. porque va a amontonar ascuas de fuego sobre su Don't play cabeza. the solar system game. No deje que el universo, The solar system game where you play the polar no opposites. juegues la técnica del sistema solar. You put on your brave shoes. Ponte los zapatos de You grande, put on your Joel Osteen smile. pon tu sonrisa de Joel Osteen. God bless you, brother. Dios te bendiga, hermano. Good to see you, Qué sister. bueno es verte, hermana. Have a great rest of your afternoon. Disfrute tu tarde. And you keep on doing your thing. Y sigue por tu lado. That is a measure of your Christian maturity. Esa es una medida de tu madurez cristiana. The Bible says that a soft answer turns away wrath, La Biblia dice que la respuesta suave va en contra de la ira. but a harsh word stirs up anger. Pero una palabra fuerte va a enojar a la The persona. Bible says, blessed are the peacemakers, Dice, bendito aquellos que traen la paz, for they will inherit the earth. porque heredarán la tierra. And here's a very encouraging and comforting Bible verse for us all. Y ese es un versículo que nos cae bien a todos. This is Jeremiah 32:19. Jeremías 32:19. It says, God, you alone are great in counsel and mighty in work. Your eyes are open to all the ways of men, and you give everybody according to his ways and according to the fruit of his doings. Grande en consejos y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. God sees everything. Dios lo ve todo. He doesn't sleep or slumber. Él nunca está durmiendo. He's not hitting the snooze button. Él no está tratando de descansar y cerrar He's los just saying, ojos. let me take care of it. Él dice, déjame tratar con eso. Let me handle it. Déjame a mí meter mano en You eso. just continue to do what I've called you Tú to sigues do. haciendo lo que yo te pido que I work all hagas. things out for good to those that love Y me. yo voy a trabajar todas las cosas para tu bien But porque amas a Dios. It's not fair. It's not just. Pero no es justo, I didn't do Señor. anything wrong. No es justo porque yo no he hecho nada mal. I know, Yo sé. but let me handle it. Déjame a mí tratar con eso. Give it to the Lord. Entrégaselo al Señor. And in that, it says your reward will be great. Y dice que tu galardón será grande. And just to highlight this one verse before we finish, Un versículo antes de cerrar. it's Luke 6:20. Luke 6:35 or 37. Lucas capítulo 6, versículo 35 a 37. When you love your enemies, you do good and you lend and you hope for nothing in return, then your reward will be great and you will be the sons of the Most High. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ella nada y será vuestro galardón grande y seráis hijos del Altísimo. Let's stand to our feet here Vamos this a estar en afternoon. pie esta tarde We're getting ready to close the service. para prepararnos para cerrar el servicio. As we get ready to dismiss, En lo que nos estamos preparando salir de este lugar, if we could all bow our heads and close our eyes. vamos a inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos. I believe that God's been faithful to speak to us here today. Yo creo que Dios ha sido fiel para hablarnos en esta And I know mañana. that the Holy Spirit's been ministering to our hearts and bringing to remembrance the things that we need to let go. Y yo sé que el Espíritu Santo ha estado ministrando nuestros corazones y trayendo a memoria cosas que debemos de cambiar. We'd like to pray and ask that the Lord would take that unforgiveness and that measure of hatred that you're keeping against that person. Queremos orar y pedirle a Dios que nos quite ese sentir de falta de perdón para poder perdonar y salir del odio y resentimiento que tenemos en contra de esa persona que nos ha ofendido. What Jack King did in all those years of
putting chairs and measuring and making it 3 hours early before service. Lo que hizo Jack King en servir a la iglesia y llegar 3 horas antes del servicio para poner todas las sillas por años. Our English service starts at 9 o'clock in the morning. Can you imagine getting here every day, every Sunday? Nuestro servicio en inglés comienza a las 9 de la mañana. 6 o'clock in the morning. Imagínense llegar a las 6 de la mañana todos los domingos With your kids, with your con tus wife. hijos, tu esposa. And that's not the measure that God was going to use to determine his level of spirituality. Y aún eso no es la medida por el cual Dios va a medir tu madurez. You don't think that you're here in this place and you're serving the Lord and Uno cree que está en su lugar, está sirviendo al Señor. your structural integrity. Tu integridad estructural. How well are you able to stay sound, firm, strong, Cómo uno puede pararse firme y con fuerza regardless of the external forces around you? a pesar de las circunstancias que te rodean. With every head bowed and every eye closed, if there's anybody here today Si alguien aquí con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, si alguien aquí en esta tarde that is ready to give their burden to the Lord, que están listos para entregarle, rendir Ready esa to- carga al Señor, ready to let God judge the matter, listos para entregarle a Dios para que Él juzgue el problema, be set free, para ser librados de este peso. would you raise your hand here with us this afternoon Puede levantar su mano como muestra que están listos para rendir, so we can pray together? para poder orar Why juntos. do I ask you to raise your hand? ¿Y por qué le pido que levanten las manos? As we're doing an outstretched, outward manifestation to the Lord, Porque estamos mostrándole al Señor en un movimiento externo and to the witnesses here with us, y a los testigos que están aquí con nosotros, an inward decision of the heart que estamos tomando una decisión interna en nuestro corazón to let God do his work. de rendirle a Dios esto y que Él pueda hacer la obra. Father God, Padre Santo, thank you for this word. gracias por esta palabra. Thank you that you're God. Gracias, Señor, porque tú eres Dios. You've seen it all. Tú lo has visto todo. There's nothing that's gone past you. No existe nada que tú no has visto. And we pray, oh God, Y oramos, Señor, that you would take this unforgiveness, que tú puedas llevar esta falta de perdón. take these offenses. Quítanos estas ofensas. Thank you Gracias, Señor, that you can sympathize with our hurts que tú te compadeces con nuestros dolores and that you share with our feelings. y que tú compartes con nuestros sentimientos. But God, Pero, Señor, we ask for a special grace pedimos una gracia especial to be able to do what you've called us to do here para today. poder lograr hacer lo que tú has pedido de nosotros. To love those who hate us, Amar a aquellos que nos odian. to bless those who curse us, Bendecir a aquellos que nos maldicen. to pray for those who use us, Orar por aquellos que nos abusan. to give to those who take from us. Darle a aquellos que nos quitan. We ask for forgiveness, O God, Pedimos tu perdón, Señor, for taking your place por tomar tu lugar and for living in less than the standard that you've called us y to. por vivir a una medida que no te agrada a ti, Señor. We pray, Lord, that you would create in us Oramos, Señor, que tú creas en nosotros sound, strong, and mature integrity. una madurez y una integridad sólida. Allow us to grow in our Christianity Permítenos, Señor, madurar en nuestro cristianismo to your measure of perfection. a la medida del Hijo de Dios. In Jesus' name we pray En for all el nombre de these Jesús oramos. things. Amen. Amén y amén. Ya vieron el porqué, la necesidad de esta palabra esta mañana. Y sabe que hay personas que nunca logran superar una herida, y especialmente por un familiar o una amistad. Amistades buenas se han perdido por no saber perdonar y mirar a lo alto. El versículo en el libro de los Proverbios 19:11 dice que es cordura del hombre detener el que detiene su furor. Yo siempre he admirado, y como venimos de una raza caliente, los latinos se prenden fuego y te están dando un complemento. No, dije que eres lindo. Yo pensé que nosotros
destruimos las cosas en un segundo por no detener nuestro furor. Y dice que es honra, en otras traducciones dice, honra al rey pasar por alto la ofensa. Yo siempre he admirado las personas así como Nick. Mi hijo es súper noble. Y yo siempre una fosforera lista para prender y enojarme rápido. Y yo creo que fue su crianza en la casa del Señor, con el pueblo de Dios, la presencia del Señor, que lo lleva a poder dar un mensaje como este. Para él y su esposa han batallado. Esta palabra sale de quizás un trato en los últimos años donde han tenido que superar. Cuando uno entra a ser más adulto y las cosas se ponen aún más difícil, qué lindo es decir, no, el que tiene que crecer soy yo. Yo no voy a esperar que todo se quede al nivel de mí ser un enano, ser alguien que no crece. Señor, usa estas pruebas para que yo crezca. Usa estas circunstancias para que yo pase por alto la ofensa. Porque es importante escuchar una palabra como esta en la iglesia. Es porque los días se van a poner peor y peor. Dice la Biblia que en los últimos días, por la cantidad de ofensas, el amor de muchos se enfriará. Y qué tremendo es uno llegar a ser un cínico, donde no le interesa a nadie, yo tengo la razón, que se vaya para el infierno todo el mundo. Y eso no es el corazón de Dios. Dios dice que se vaya al cielo todo el mundo. Y si yo tengo que sufrir en la cruz, Él lo hizo. Si Él llega a juzgar al mundo, no escapa nadie. Pero por cuanto Él fue a la cruz, pasó por alto la ofensa, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él tomó sobre Él las ofensas y el pecado y todo lo que sucede en nuestra vida a diario. Y esta palabra es buena para nosotros meditar de vez en cuando. Esto no es una palabra de hoy, bueno, superé un poquito, no. Que a cada rato volvamos a esta realidad. Estos principios están allí en la Biblia para ayudarnos a nosotros no enfriarnos, no ofendernos, no buscar la oportunidad de qué me hicieron para yo justificar, no tener que lidiar con ellos más. No, así no es la cuestión. Entonces todo lo que es la Biblia es un balance hacia la madurez. Que cada uno de nosotros podamos ver que estamos rodeados por todos los lados de oportunidades por ofendernos y molestarnos y distanciarnos, pero vamos a crecer como hemos escuchado. Hay una canción, Geraldo, tú y yo estamos solos aquí, así que vamos a sufrir juntos. Yo voy a cantar, él va a tocar, a ver si él se empata. Él es un músico excelente, toca la trompeta. Oren por Geraldo y por su negocio. Él tiene un estudio de grabación, él es ingeniero, él produce mucha música y es un trompetista excelente, pero dice así, Geraldo, para que sufras conmigo. Por eso tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño. Oh, tienes que ser un niño para ir al cielo. Por eso tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño. Oh, tienes que ser un niño para ir al cielo. Mira cómo empieza esta canción. Dice: hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Porque el amor es de Dios. Y todo el que ama, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es
de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, hermano. Amémonos a unos a otros. Amémonos unos a otros. Por eso hay que ser como niño. Por eso tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño. Oh, tienes que ser un niño para ir al cielo. Por eso tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño. Oh, tienes que ser un niño para ir al cielo. Padre, te damos gracias hoy día. Gracias por la casa de Dios. Gracias por el pueblo de Dios. Gracias por la palabra del Señor y gracias por los pastores que tú has puesto para darnos estas palabras que estás perfeccionando. Estamos creciendo. Tú has sanado nuestras dolencias. Tú nos has dado tu perspectiva. Hemos escuchado tu palabra y ha sido lámpara a nuestros pies para no tropezar, oh Dios. Que en las próximas semanas y meses, que este próximo año sea oportunidad, Señor, de acercarnos a ti, no de alejarnos, no de naufragar, no de apostatar, oh Dios. Que no estemos escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, sino estamos escuchando a aquellos que no solamente escuchan la palabra, sino que la viven y son un ejemplo para nosotros. Que nadie menosprecie tu juventud, pero tú sé un ejemplo a los creyentes en todas estas cosas. Gracias por las familias reunidas en este redil. Gracias por este rebaño. Gracias, oh Dios, que tienes un propósito de tocar las naciones, oh Dios. Pedimos que cada oportunidad, esta semana, el miércoles, vamos a compartir la Santa Cena, el pan del Señor, la copa. Este miércoles es una oportunidad de celebrar lo que sucedió en la cruz de Calvario, que tú nos perdonaste, que tú fuiste como Cordero de Dios a la cruz a llevar nuestros pecados. Gracias, Señor, por el perdón. Gracias por el lavamiento de tu sangre. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Fortalécenos, Señor, para que nosotros crezcamos en la fe, que podamos cada día ser más y más como Cristo. Bendícenos y líbranos de cualquier accidente, Señor. Rodéanos en esta semana, Señor. Bendice los negocios, que exista prosperidad, éxito, que pueda, Señor, haber una bendición sobre la economía de tu pueblo, Señor, para poder ser, Señor, una muestra de tu fidelidad sobre nuestras vidas, Señor. Guarda a nuestros hijos en sus escuelas, Señor. En este verano, Señor, que están libres ya, Señor, para las vacaciones. Guarda a esas familias que están de viaje, oh Señor. Rodéalos con tu misericordia, Señor. Que puedan tener un tiempo de refrigerio y de descanso con sus familias, oh Dios. Te damos gracias porque hoy te hemos adorado, te hemos alabado, Señor. Gracias por tu provisión y tu mesa. Y el pueblo de Dios dice en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios les bendiga. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.